Vivimos en un mundo rodeado de información. Noticias, informes médicos, reportes contables, estudios científicos y un largo etcétera. Pero, ¿te pusiste a pensar cómo se conforma la información? Hola a todos, soy Nicolás Marinelli, QA tester y programador, y hoy te doy la bienvenida a la clase número 1 del curso de Introducción a la Programación. Si no viste todavía la clase anterior, te la dejo por acá para que puedas ver cada clase en orden. Como siempre, te pido que te suscribas y le des a la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas clases que estaré subiendo. Y sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué es un dato? Resulta que la información es una construcción, y como toda construcción tiene sus bloques fundamentales que la componen. En el caso de la información, estos son los datos. Los datos son la unidad mínima de información. Y a diferencia de la información construida, estos son 100% objetivos, ya que solamente se encargan de transmitir el valor que en ellos se almacena. Un ejemplo, si vas a una báscula, esta te va a devolver un dato, tu peso en kilogramos, a no ser que seas de Estados Unidos. Este dato por sí solo no transmite más que el valor que tiene almacenado dentro de sí mismo. Sin embargo, si le dieras este dato a un médico, por ejemplo, él podría construir, partiendo de otros datos tuyos como puede ser tu altura o tu edad, un informe médico donde podría detallar si te encontrás o no en tu peso ideal u óptimo. Como te podrás haber dado cuenta, este dato es agnóstico a lo que se haga con él. Así como en este caso se usó para construir un informe médico, no tiene por qué ser siempre el caso. Va a depender de cómo se procese ese dato para construir la información. Es decir, dependiendo del contexto y de los otros datos con los cuales se lo pueda llegar a relacionar o procesar. Tipos de datos. Los datos pueden ser de varios tipos y contener valores de distintas formas. ¿Queréis saber cuáles son y cómo son? Vamos a la pizarra y te lo muestro. Bienvenidos todos por primera vez a nuestra pizarra, la cual vamos a estar utilizando varias veces a lo largo de este curso. Para empezar, te quiero aclarar una cosa. La realidad es que los distintos lenguajes de programación vienen cada uno con sus propios tipos de datos y no son siempre compartidos entre ellos. Entonces, para simplificarte las cosas, en esta clase vamos a estar viendo tres tipos de datos que son comunes a todos los lenguajes. Muy bien, para empezar vamos a arrancar con los strings, que es un tipo de dato string. Básicamente, para que veas acá abajo, son de esta manera, ¿sí? Son texto, pero no un texto común y corriente, digamos, como dirías en el mundo real, sino que se declaran de una forma en particular. Tenemos el texto, que va a conformar a nuestro string, y para decirle al lenguaje y a la computadora que estamos hablando de un string, de una cadena de caracteres, se la encierra entre comillas. Como verás, estas comillas pueden ser dobles o pueden ser simples, ¿sí? Y además yo puedo almacenar una cantidad arbitraria de caracteres dentro de un string. Puedo tener varios, puedo tener uno solo, o hasta incluso puedo tener ninguno y que sea un string vacío. Hay dos tipos, digamos, de formas de declarar un string debido a que el tipo de comillas que usemos para encerrar a nuestros caracteres nos va a dar ciertas limitaciones, ¿sí? Pero eso lo vamos a estar viendo más adelante en la cursada. Siguiendo a los tipos de strings, tenemos los tipos numéricos, es decir, los numbers, números, que a su vez se dividen en dos subtipos o conjuntos. Así como en la matemática del mundo real tenemos conjuntos tipo los naturales, los enteros, los racionales, irracionales, etc. En matemática de programación tenemos dos tipos de números. Tenemos números enteros y números flotantes, ¿sí? Números enteros, integers, son, bueno, valga la redundancia, números enteros de toda la vida, ¿sí? Como 5, 10 o menos 3. Y números flotantes vienen de coma flotante, es decir, son números decimales, ¿sí?
Acá tenemos algunos ejemplos como 5.5, 1.7 y menos 4.5960. Y se usa el punto en vez de la coma debido a que así se hace en Estados Unidos y los primeros lenguajes de programación se escribieron, se inventaron en Estados Unidos, así que de ahí básicamente beben todos los demás. Muy bien, conociendo estos dos tipos de datos numéricos, yo te quiero hacer la siguiente pregunta, ¿no? Dados estos números, ¿estos son idénticos? ¿Son iguales? En la matemática del mundo real sabemos que cualquier número decimal que tenga puros ceros después de la coma es básicamente lo mismo que si no fuera decimal y fuera entero, ¿no? Sin embargo, esto en programación no es así. El hecho de que este 5 sea punto cero quiere decir que es de tipo flotante, ¿sí? Y en cambio, este 5 que está solito es de tipo entero, ¿sí? No son iguales debido a que no pertenecen al mismo tipo de dato. ¿Sí? Entonces, eso es una cuestión muy importante de tener en cuenta, ¿sí? Ahora te voy a hacer otra pregunta que va a ser bastante fácil de contestar, supongo, que es, dados estas dos expresiones, ¿no? 5 y un 5 encerrado entre comillas, la pregunta es si estos son iguales. Y como ya te has dado cuenta, la realidad es que no. Estos números, estas expresiones, perdón, tampoco son iguales debido a que uno es un número, en el caso del 5, un número entero, y el otro es un carácter, ¿sí? Es un string, debido a que está encerrado entre comillas. No puedo decir que un string, una cadena de caracteres y un número son iguales debido a que no pertenecen al mismo tipo de datos. ¿Se puede operar o se puede convertir entre tipos de datos? Sí, lo vamos a estar viendo más adelante, pero por ahora simplemente sabe que si dos valores no pertenecen, si dos datos no pertenecen al mismo tipo, no podemos decir que sean iguales. Y muy bien, para terminar tenemos el último tipo de dato que son los booleanos. Te estarás preguntando, ¿qué es un booleano? ¿De dónde salen los booleanos? Bueno, está este señor llamado George Boole, que era un matemático, el cual diseñó un sistema de álgebra que en vez de utilizar números usaba proposiciones lógicas, ¿sí? Y en ese sistema algebraico lógico existían únicamente dos tipos de valores, o mejor dicho, dos valores, true y false, ¿sí? Verdadero y falso. Es decir, que los booleanos son un sistema binario. ¿Para qué me sirven los booleanos? ¿Qué puedo hacer con los booleanos? Bueno, básicamente los booleanos nos sirven para dar una condición, digamos, de verdad o de mentira. Por ejemplo, ante la afirmación, el cielo es azul, esto podríamos decir que tiene un valor de verdad o un valor booleano de true. En cambio, ante este tipo de expresión, por ejemplo, de el cielo es verde, esto tiene un valor booleano de tipo o de valor false, ¿sí? Una expresión es verdadera y la otra expresión es falsa. Y con los booleanos podemos hacer una cosa que se llaman condicionales, lo cual vamos a estar viendo más adelante dentro de la cursada. A grandes rasgos, estos son los tres tipos de datos que te vas a estar encontrando a lo largo de tu vida de programación. Obviamente, cada lenguaje va a tener sus propios tipos, pero eso no es tan importante ya que conociendo las bases y además las operaciones que vamos a estar realizando más adelante, se te va a hacer muy fácil poder trabajar con ellos y reconocerlos. Muy bien, y con esto llegamos al final de este video. En las próximas clases vamos a estar metiéndonos más en detalle con algunas características que tienen estos datos y las operaciones que podemos realizar con ellos y entre ellos, ¿sí? Te doy muchísimas gracias por haber visto esta clase, dale like, suscríbete y dale a la campanita para no perderte siguientes clases. Deja tus comentarios o sugerencias aquí abajo para que puedas seguir mejorando y corrigiendo futuras entregas. Hasta la próxima, nos vemos.